Hola clase, este es el tema de tabla periódica y vamos a ver cómo se fue conformando, se tiene la tabla periódica que conocemos hoy día y vamos a ver también cómo se clasifican los elementos en la tabla. La tabla, bueno, no siempre existió como tal, de hecho, bueno, los elementos se fueron descubriendo a lo largo de la historia. Y el primero que propuso algún arreglo o acomodo de elementos fue Dobreiner, y él proponía tríadas, es decir, grupitos de 3 elementos que tuvieran características o propiedades similares. Por ejemplo, él propuso una tríada de litio, sodio y potasio. Las acomodó por masa atómica, esta es la masa atómica, la que está aquí, los números rojos, en orden creciente. Y además, no solamente eso, sino que si calculamos el promedio de 7 y 39, que son las masas atómicas, encontramos que el promedio me la da la masa del elemento central. Y encontró algunas tríadas, como calcio, estroncio, bario, azufre, selenio, telurio y cloro, bromo y yodo. Solamente que pues, no pudo hacer más tríadas. Pero bueno, fue un avance, porque en realidad, si recordamos, estos elementos están agrupados en una misma familia en la tabla periódica actual. Después, Newlands propone un modelo basado, bueno, en las notas musicales, en octavas, de hecho se llama ley de las octavas, y él proponía partida de litio, y entonces agrupaba también por masa atómica en orden creciente. Entonces él decía, litio es el elemento 1, y luego tenía berilio 2, boro 3, 4, 5, 6, 7, y el octavo elemento, en vez de acomodarlo al lado del flúor, en este caso el sodio aquí al lado del flúor, lo acomodaba justo debajo del primero. Lo acomodaba aquí porque se parecía mucho o tenía características parecidas al litio o propiedades parecidas al litio. Y volví a empezar con sodio. Y sodio era el 1 y seguía. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo elemento lo volví a poner abajo. Solo que nada más llegó hasta el calcio. Entonces él encontró que los elementos así, de manera vertical, tenían propiedades parecidas. Estos 3, estos 2, estos 2, estos 2, estos 2, estos 2. La desventaja con su propuesta es que, bueno, con los elementos que existían ya no se podían acomodar así. Y bueno, pues dando un brinco inconsiderable, la tabla que propone Mendeleev pues fue más completa. No solo eso, porque además de agruparlos por familias, él los agrupó así, ¿verdad? Familia del grupo 1 hasta el grupo 8. Entonces todos los elementos de esta columna tenían características similares y en cada una de las columnas. Pero además de eso encontró que había ciertos elementos que a pesar de tener algunas características similares, como que no, digamos, no encajaban del todo en la familia. Por eso él identificó como elementos tipo A y tipo B, que es como aparecen en la tabla periódica. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, elementos tipo A, tipo B, además de las características que compartían en una misma familia. No solo eso, sino que además ordenó por masas atómicas, ¿verdad? En grupos o familias, pero además dejó espacios vacíos en su tabla porque predijo que pues faltaban elementos por descubrir. Es decir, el titanio que se conocía, pues no sé, a lo mejor iría aquí de acuerdo al orden, pero el titanio no se comportaba como estos que estaban aquí, entonces lo corrió a otro grupo, perdón, lo corrió a otro grupo y dejó aquí un hueco. Entonces esta fue la aportación de Mendeleev. Y bueno, finalmente Mosley los ordena o propone el ordenamiento no tanto por masa atómica, sino por número atómico, que es como la conocemos así ahorita en la tabla periódica. Entonces, sin importar la masa, por ejemplo, tú checas telurio y checas yodo. En el caso del teluro 127.6 es su masa y el yodo es 126.9. Esta masa es mayor. Sin embargo, el teluro va antes porque tiene un número atómico de 52. Entonces, la tabla que conocemos actualmente la podemos, no sé, estudiar de acuerdo a los periodos, que son las filas horizontales, ¿ok? Periodo desde el 1 hasta el 7. Y por grupos. Entonces, observa que aquí tenemos grupo 1A, 2A y nos saltamos al B. ¿Te acuerdas que Mendeleev proponía grupos A y B? Bueno, entonces aquí están los elementos A, aquí también tenemos elementos A y todos los del centro que están aquí son elementos B. ¿Ok?
Entonces tenemos dos notaciones para los números de grupo. Uno son con números romanos y categoría A y B, o la otra es desde el 1 hasta el 18. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican los elementos en la tabla periódica? Bueno, esta es una clasificación general, donde tenemos en amarillo los metales, en celestito los metaloides y en azul los no metales. Observa que todos estos son no metales, incluido este que está aquí. Este que está aquí, si recuerdas, es el hidrógeno, que es el más sencillito, que tiene número atómico 1. Y está aquí, pues bueno, porque comparte configuración, electrones de valencia, etcétera, con los de este grupo, pero no es un metal, es un no metal. Todos los demás son metales. Esa es una clasificación un poco más específica porque es por familias. Entonces, en los metales alcalinos, que está aquí en columna roja, bueno, son metales, son muy reactivos, son suaves, son brillantes, son buenos conductores como metales que son, conducen calor a electricidad, tienen puntos de fusión bajos y reaccionan violentamente con el agua. Los metales alcalinoterrios son metales brillantes, son reactivos, pero no tanto como los del grupo 1A. Los metales de transición son metales sólidos, brillantes, dúctiles, maleables, conducen calor y electricidad. Sus puntos de fusión son altos. Y bueno, el único metal que es líquido es el mercurio, en esta categoría de metales de transición. Esa es una clasificación, bueno, que se les hace parte, son metales también, pero bueno, no comparten las mismas características que los metales de transición, porque son un poco más blandos y tienen puntos de fusión más bajos. Por eso los conocen también como metales pobres en algunas clasificaciones. Pero vamos a llamarle metales de bloque P. También metales pesados, pero vamos a llamarle metales de bloque P. Los metaloides, que también se les conoce como semimetales. Los metaloides pueden tener características tanto de metales como de no metales. Pueden ser brillantes o pueden ser opacos. Su forma puede cambiar fácilmente y se utilizan como semiconductores o aislantes. Los no metales, pues es prácticamente lo opuesto a un metal. No brillan, no son maleables, no son dúctiles, son malos conductores de calor y de electricidad y sus puntos de fusión son bajos. Cuando hablamos de sólidos, muchos de ellos son gases, como el oxígeno, el hidrógeno que está aquí, que es un no metal también, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etc. Pero también hay sólidos y líquidos como el bromo. Los halógenos también son no metales, pero bueno, tienen una clasificación importante porque son muy reactivos. Y bueno, pues por lo mismo, pues forman o pueden formar muchos compuestos con la mayoría de los elementos. Aquí tenemos en los halógenos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo. Y los gases nobles, pues son muy poco reactivos, rara vez se combinan con otros elementos, por eso son muy estables. Aquí tenemos al helio, al neón, al argón, criptón, etc. Y los metales de transición interna, estos, bueno, contienen la serie de lantánidos y actínidos. Los de mayor peso, o bueno, después del uranio específicamente, son sintéticos, o sea, no se encuentran en la naturaleza y tienen un tiempo de vida muy corto. También se les conoce como tierras raras. Entonces, esta es la clasificación, ¿ok? En los alcalinos, nada más cuidado, no empieza con hidrógeno, empieza con litio, el grupo de alcalinos. Aquí empieza con berilio. Aquí, bueno, los metaloides, así empiezan con el boro. Los no metales, que son todos los que están aquí, bueno, los no metales, aquí está el carbono. Y bueno, los halógenos son muy reactivos, por eso los ponemos aparte. Y los gases nobles también son especiales por su estabilidad. Tabla periódica por bloques. Mira, tenemos bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Es importante saber que los elementos del bloque S y del bloque P se conocen como elementos representativos. ¿Te acuerdas? Los grupos del 1 al 8A. Y esos son los del grupo B, ¿te acuerdas? Entonces, los elementos de transición se les conoce los del bloque D y bloque F. Entonces, representativos, estos dos y estos dos de transición. Y
¿Qué significa eso de los bloques? ¿Por qué bloque SPDF? Bueno, porque todos los elementos de este grupo terminan su configuración electrónica con S1. Todos los elementos de este grupo terminan con S2. Luego, el bloque P. Todos estos terminan con P1, P2, P3, P4, P5, P6. Todos los de aquí terminan con D1, D2, D3, etc. hasta D10. Igual, los del bloque F empiezan con F1 y terminan hasta F14. Por eso se llama bloque SPDF. Ahora vamos a imaginar que te doy una configuración como esta. Ok, fíjate. S1, termina en S1. Acuérdate que este es el bloque de S1. Termina en S1. Yo no sé de qué elemento se trata, solamente sé que está en este grupo. Entonces yo sé que es el potasio, porque empecé a contar los electrones. Tengo 2 y 2, 4, y 6, 10, 2, 12, 18 y 1, 19. Y yo sé que el potasio tiene número atómico 19. Si observo la configuración, el nivel de valencia es 4. El de mayor valor es 4. Y también sé que tiene un electrón en este nivel de valencia. Si yo busco la tabla periódica, voy a encontrarme que está ubicado aquí. Entonces observa que está nivel 4, o sea, nivel de energía 4, nivel de valencia 4, coincide con el periodo 4. Y checa que el electrón que tiene 1 coincide con el grupo 1. Y no es casualidad. Vamos a imaginar que te doy esta configuración ahora. Yo voy a observar cuál es el nivel de valencia y encuentro que es el 5. Aquí hay un subnivel S y un subnivel P, pero el nivel de valencia es 5. ¿Cuántos electrones de valencia tengo? Entonces, en todo el nivel 5 tengo 2 aquí y 2 acá, o sea 4. Entonces, si yo recuerdo que el nivel de valencia me dice el periodo donde está ubicado el elemento en la tabla y los electrones de valencia me dicen el grupo, entonces yo checo que está en el periodo 5 y en el grupo 2 y 2, 4A. ¿Ok? Los del B no los vamos a considerar para este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces 2 y 2, 4, aquí está, 4A. Entonces, donde las líneas converjan, ahí está ubicado el elemento. En este caso se trata del estaño. Si yo cuento, me voy a dar cuenta que, o voy a poder ubicar no solamente su posición, sino el de qué elemento se trata. Y como su número atómico, en este caso son 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 2, 38, 10, 48 y 2, 50. Si yo checo la tabla periódica, voy a ver que tengo, que el estaño tiene, perdón, un número atómico 50. ¿Ok? Entonces te invito a que sigas practicando y estudiando la explicación completa del tema.